Ustedes han escuchado desde el inicio de la administración que estos dos son los grandes propósitos a alcanzar en la educación básica. Hemos dicho desde el inicio que la misión de la educación básica, de este ciclo que comienza en el preescolar, continúa en la primaria y cierra en la secundaria, es que se aprenda a aprender, no ya acumulación de conocimientos, sino construcción del conjunto de herramientas que permitan a los egresados de la educación básica seguir aprendiendo a lo largo de su vida. Y de la misma manera que hemos hablado de este gran fin educativo, hemos hablado de aprender a convivir. Y hemos dicho que este es, de alguna manera, un nuevo propósito de la educación básica. No porque no haya sido un propósito anteriormente, siempre ha habido en la buena educación este aspecto centrado en los valores, centrado en los derechos humanos, en el trato con el otro, pero ahora le damos una mayor fuerza. Y le damos una mayor fuerza porque la nueva sociedad en la que habitamos tiene rasgos muy complejos, rasgos que nos hacen poner en el centro de nuestro quehacer el trabajo hacia los otros, la reflexión de cómo abordamos nuestra relación con los demás, particularmente con todos aquellos que son diferentes a nosotros por alguna razón y que cada vez están más cerca de nosotros mismos. Pasamos a la que sigue, por favor. Ustedes han visto de la misma manera, y se ha hablado aquí ya el día de hoy del sistema básico de mejora. El sistema básico de mejora, con sus 4 prioridades y sus 4 condiciones, es nuestra divisa. De ahí no nos vamos a mover, vamos a seguir perseverando en el logro tanto de los 4 grandes propósitos como en el logro de las 4 condiciones para alcanzarlas. Esta es nuestra guía, este es nuestro modo de andar y de transformar las escuelas en su vida cotidiana. Ahí, damos otro clic, ha estado presente desde el inicio el tema de la convivencia. Una convivencia que es parte indispensable de la vida de la escuela. Una convivencia que es el sustrato desde el cual se pueden alcanzar las otras prioridades. Sin convivencia no hay logro de aprendizaje. Sin convivencia no hay una retención de los estudiantes. La normalidad mínima y la convivencia escolar se retroalimentan. Cuando hay regularidad en la vida de la escuela, cuando hay un día a día ordenado, se favorece la convivencia. Pasamos a la que sigue, por favor. Hoy se habla, por trágicas razones, de todos conocidas y en las que no me detendré, por muchos de ustedes no solo conocidas, sino vividas cotidianamente en las escuelas que atienden. Hablamos de la necesidad de lograr que todas nuestras escuelas de educación básica estén libres de situaciones de acoso y de violencia. Adelante, por favor. Y aquí surge en la mente de muchos esta pregunta: si el ambiente que rodea a la escuela, si el contexto en el que la escuela está enclavada es un ambiente violento, la escuela
tiene oportunidad de hacer algo, la escuela está en condiciones de modificar por lo menos la vida interior y evitar que esos aspectos de violencia, de acoso, de violación a los derechos humanos penetren a los muros de la escuela. Esa es una pregunta válida, pero es una pregunta a la que respondemos de manera afirmativa. Sí, la escuela puede modificar lo que ocurre adentro de sus muros. La escuela no tiene por qué replicar ambientes de acoso o de violencia. La escuela puede marcar una diferencia en las vidas de los niños que vienen de ambientes violentos. La escuela sí hace diferencia. La escuela puede construir antídotos para que no penetren a ella esas circunstancias sociales indeseables. Para hacerlo, porque esperamos que esto sea un esfuerzo que llegue a todas y cada una de las escuelas, se necesita perseverar con mucha más fuerza en lo que ya venimos haciendo. Nosotros no queremos proponerles cosas distintas. Hemos dicho en muchas ocasiones, no se trata de inventarnos algo nuevo para cada tema que aparece en el entorno social. Todos venimos de una historia que ha sido un fracaso, en el cual ante cada reto social se inventa un nuevo programa, se inventan unos cursos para los maestros, todos cumplimos formalmente y las cosas siguen estando exactamente igual. No nos interesa, porque ya reflexionamos y ya aprendimos de esa historia, replicarla. Lo que sí les proponemos con mucha claridad es fortalecer conscientemente los rasgos del sistema básico de mejora que aquí en esta lámina que tienen ustedes en las pantallas adquiere otro formato. En la base de ese formato está el trabajo en equipo, está el trabajo colaborativo. Ese es el punto que puede hacer la diferencia. El Consejo Técnico Escolar es ese espacio de deliberación, de análisis y sobre todo de decisiones ad hoc, donde podemos tomar las buenas decisiones para que este sistema básico de mejora se vuelva en un puntal de desarrollo de la convivencia escolar. Como decía yo hace un momento, tenemos que perseverar en la normalidad mínima escolar. Tenemos que tener regularidad en la operación. Lo hemos dicho en otros momentos, hay asuntos que rebasan el ámbito de competencia de ustedes, pero ustedes tienen un ámbito de competencia amplio. Hay que usarlo para que precisamente las escuelas estén ordenadas. ¿Dónde se siembran circunstancias de acoso? ¿Dónde se siembran circunstancias de violencia? En las escuelas desordenadas. En las escuelas donde todo se vale, donde no hay claridad en las normas, donde no hay claridad en derechos y en obligaciones. Nos hemos vuelto como sociedad bastante temerosos de hablar de las obligaciones. Nos hemos vuelto temerosos de hablar de los límites. Nos hemos vuelto reacios a hablar de que puede haber sanciones. Bueno, en parte eso nos ha conducido
a la circunstancia social en la que vivimos. En las escuelas, nosotros, maestros, tenemos que tener muy claro que sin esa normalidad en la vida del día a día, sin ese orden, sin esa disciplina, va a ser muy difícil avanzar. Y para nuestros alumnos va a ser muy difícil crecer de manera sana. La única manera en que un niño y un adolescente pueden desarrollarse sanamente es si comprenden desde pequeños que su actuación tiene límites y esos límites vienen definidos por el bienestar de todos los demás. No hay crecimiento infantil y desarrollo sano si no hay afecto, si no hay cariño y si no hay claridad en los límites y si no hay contención y trazo de rutas. Tenemos que volverlo a aprender en nuestras escuelas. Y eso parte, reitero, de una escuela ordenada. Una escuela donde se sabe a qué hora se entra. Y se sabe que si no se llega a tiempo, hay sanciones que pueden consistir simplemente en que no lograste entrar o que tienes que cumplir con una obligación adicional. Pero que tiene que quedar muy claro que la vida en esa escuela tiene una regularidad, que las clases empiezan a la hora de vida, que en los salones de clase hay formas de comportamiento deseadas y hay formas de comportamiento que no son bienvenidas porque atentan al bienestar. No se trata, y eso tiene que quedar muy claro en nosotros, de revivir viejas historias de autoritarismo. No se trata de generar de nueva cuenta una autoridad vertical e inapelable. Se trata de otra cosa. Se trata de construir una vida marcada por valores, pero donde todo está claro y estructurado. Los niños, los adolescentes necesitan estructuras claras para poder desenvolverse. Muchos de ellos, y ustedes lo saben mucho mejor que nosotros, llegan a las escuelas de familias que no les aportan esa estructura, de familias donde no hay ese aporte de esa base de socialización, de contención psicológica que les permita desarrollarse. La escuela tiene que aportar sin miedo, sin temor, esas estructuras de contención que son las únicas que les van a permitir a las nuevas generaciones crecer. Esa normalidad mínima de operación, esas reglas claras de lo que se vale y no se vale, que debemos cumplir también los adultos, son las que dan base a este circuito que se genera entre los otros tres propósitos. No en vano está ahí en el centro la mejora del aprendizaje. No se nos puede olvidar que la tarea central de la escuela es que en ella los estudiantes adquieran, desarrollen, construyan conocimiento. No podemos perder de vista que lo que nos hace singulares como institución es que somos la única institución donde es posible alcanzar el conocimiento. Eso tiene que estar en el centro, no podemos perderlo de vista. A eso van los maestros, a que los alumnos estudien, desarrollen sus capacidades. A eso van los niños, a alcanzar ese potencial de su desarrollo cognitivo y también de su desarrollo afectivo y valoral. Pero en el centro de nuestro quehacer está el estudio, el aprendizaje. Eso
lo tenemos que tener muy clarito. Ese aprendizaje se verá favorecido en un ambiente de relaciones adecuado, que es la convivencia, a la que le ponemos estos dos adjetivos. No queremos cualquier tipo de convivencia, queremos una convivencia sana y pacífica. Eso nos ayudará también a prevenir el abandono escolar. Muchos de los niños se van porque no logran aprender. No logran aprender, entre otras razones, porque las relaciones que existen en las escuelas no son las debidas. Si colocamos en el centro de nuestro esfuerzo, del esfuerzo de los directores, de los maestros, el aprender, eso nos va a ayudar a que las relaciones entre todos quienes están en la escuela se vean marcadas precisamente por ese afán común de lograr que los alumnos aprendan. Y eso nos va a llevar a permitir que los alumnos que tienen mayores dificultades puedan ser mejor atendidos y que en un ambiente adecuado permanezcan en la escuela, que es lo mejor que le puede ocurrir a un niño o a un adolescente. Todo ello, evidentemente, tiene que estar plasmado en la ruta de mejora de cada escuela. Esto no es un tema de otra cosa. La ruta de mejora que se construirá en el próximo agosto en cada plantel escolar tiene que mirar estos elementos y tomar decisiones específicas de acuerdo con la circunstancia de cada plantel para alcanzar estas prioridades y muy específicamente por la circunstancia social en la que vivimos, atender al tema de la convivencia. Como yo decía, esto no es otra cosa, es lo que venimos haciendo con énfasis especiales y profundizando cada vez más en ello. Hay un tema que es importante, que es un tema que tiene que ver con la relación entre los adultos y que tiene que ver con las convicciones que presiden esas relaciones entre los adultos que interactúan en las escuelas. A veces se toman decisiones equivocadas. Se piensa que los niños que acosan, que los niños violentos son el problema y que hay que sancionarlos y hay quien piensa incluso que hay que criminalizarlos. Nosotros no pensamos eso. Nosotros creemos que aquí hay un tema fundamental de acuerdo entre los dos grandes núcleos de adultos que confluyen en la escuela, las familias y los maestros. Y la iniciativa, como lo hemos dicho en otras ocasiones, debe venir de los maestros. No podemos esperar que la iniciativa venga de los padres de familia. Cuando así sea, bienvenida, pero quien tiene que tomar la iniciativa somos nosotros. Ya pasaron los tiempos de tenerles miedo a los padres. Sí sabemos que hoy tienen herramientas con las cuales muchas veces nos han perjudicado. Y eso ha recaído en un miedo reiterado de los maestros a ejercer ciertas acciones. Pero aquí se trata de conversar. Si tenemos una herramienta poderosa en todo esto, es la conversación, es hablar con los demás y hablar y escuchar. Conversar es eso, hablar, proponer, pero también escuchar. Y tenemos que llegar a un punto donde acordemos, a partir de una convicción propia generada en nosotros, de que la escuela es el espacio donde los niños tienen que estar cuidados, protegidos y educados. Y debemos hacer que las familias comprendan que la escuela es un lugar de cuidado,
de protección y de educación. ¿Cuesta trabajo? Sí, aquí nada es fácil, aquí nada se hace por obra y arte de magia. ¿Es posible? Sí, sí es posible. ¿Qué tenemos que lograr? Construir una relación de calidad con los padres de familia. Se hace poco a poco, se hace a veces con muchas dificultades, pero es viable y es posible. Pasamos a la que sigue, por favor. ¿Qué requerimos de ustedes? ¿Qué requerimos en general de los directores, de los maestros, para lograr esa convivencia sana y pacífica? Liderazgo. Un liderazgo proactivo, un liderazgo de rasgos horizontales, no un liderazgo vertical y autoritario que ya fue rebasado y superado por los hechos. Ya nos dio ese tipo de liderazgo lo que nos tenía que dar. Hoy necesitamos otra construcción, una construcción mucho más horizontal, pero donde la claridad y la firmeza de convicciones, de saberes de ustedes es fundamental. Trabajo en equipo. Lo hemos dicho en otros momentos. Nada de esto se hace a la vieja usanza de yo cierro la puerta de mi salón y ahí soy la reina. No. Hoy tenemos que tener una mirada y tenemos que trabajar con los maestros en afinar esa mirada sobre la escuela. La unidad hoy ya no es cada grupo. Eso no nos sirve. Hoy la unidad es la escuela misma. La escuela tomando decisiones de política interna que se van a plasmar en esa ruta de mejora. Y eso tiene en el fondo valores. Aquí estamos hablando de valores que se comparten y se ponen en acción. Y el valor fundamental es el respeto. Si no asumimos el respeto como lo fundamental, no vamos a poder construir ese ambiente, no vamos a poder construir las relaciones con las familias, no vamos a poder enfrentar aquellos retos que la vida diaria de los planteles nos plantea. ¿Se necesita tolerancia? Sí, pero la tolerancia viene justo del respeto por el otro, sea quien sea. ¿Se necesita empatía? Ni duda cabe, pero la empatía también viene de respetar al otro. Eso nos da relaciones de calidad. A eso aspiramos, la relación entre director y supervisor, que sea una relación de calidad. Es decir, una relación permeada por valores y por una convicción. A la escuela todos vamos a lograr aprender. Eso es lo que nos une. Otras cosas nos separan. Esa es la que tenemos que potenciar. Relaciones de calidad horizontales entre los maestros. Para eso está el Consejo Técnico Escolar también, para construir una comunidad colaborativa que se habla, que dialoga, que pone al servicio de los demás lo mejor que tiene. Algo de lo que hablamos poco, pero que es algo fundamental, según todos aquellos quienes estudian estos temas, el sentido de pertenencia. ¿De pertenencia a qué? A mi escuela. Sentirme orgulloso de que yo soy alumno de la Escuela Primaria José Vasconcelos. Sentirme orgulloso como docente de que pertenezco al cuerpo de maestros de la Escuela Secundaria Emiliano Zapata. Ese sentido de pertenencia, de ser uno más en un todo que me cobija y me abraza, es fundamental. Y ustedes saben muy bien cómo lograr ese sentido de pertenencia. Muchos de nuestros niños no pertenecen a una familia como tal, no pertenecen a una comunidad. Y eso es parte de lo que los hace ser acosadores o violentos. Démosles
ese orgullo de ser parte de una institución como la escuela. Ustedes lo saben hacer, ustedes saben construir esa capacidad de pertenencia entre todos, que los padres de familia sean también eso, parte de la comunidad del jardín de niños, como se llame. Y eso no pasa ni por ser laxos, ni por ser descuidados, ni por ser complacientes. Pasa con mucha claridad, porque en la escuela hay reglas claras para todos. Para todos. Para el director, para los maestros, para las familias, para los alumnos. Y esas reglas nos van a servir para generar un buen ambiente si se aplican con justicia. Analicen ustedes lo que pasa en las escuelas cuando hay disgustos y problemas. Con mucha frecuencia, la injusticia, es decir, una aplicación diferenciada de las reglas, está atrás de eso. No hay nada que lastime más que el sentimiento de haber sido víctima de una injusticia. No permitamos ni que los maestros, ni que los alumnos, ni que las familias se sientan víctimas de una injusticia. Para que ello ocurra necesitamos tener esas reglas y ser fieles en su aplicación. No que para unos sí son y para otros no tanto. Si yo establezco en mi escuela que para ser miembro de la escolta se necesitan los requisitos A, B, C y D, debo cumplir esos requisitos A, B, C, D y E y no cambiarlos porque llegó el niñito que viene recomendado y entonces lo tengo que meter a la escolta. Esas cosas triviales no lo son en realidad. Esas cosas van generando estos sentimientos de injusticia que después se transforman precisamente en actitudes que alteran la vida escolar. Reitero lo que dije hace un momento, necesitamos recuperar, aunque no esté de moda, la palabra disciplina. En la escuela se necesita disciplina. Y reitero, no la disciplina del autoritarismo, no la disciplina del temor, no la disciplina del miedo, no. Una disciplina que en la escuela viene de dos fuentes fundamentales. Una, de marcos de convivencia claramente establecidos, que son eso, acuerdos entre los actores para poder convivir diariamente en la escuela, que tienen reglas, que tienen límites y que tienen sanciones, que tienen que ser acordadas por todos. Las sanciones no tienen por qué ser castigos, las sanciones no tienen por qué vulnerar a nadie, pero sí mostrar que a toda acción hay una reacción y que cuando se violenta los acuerdos tomados, ahí ocurre algo que no esperábamos y que no necesariamente nos gusta. La disciplina viene en la escuela, sobre todo, de estar todos centrados en el conocimiento. Yo reitero esto, no podemos perder de vista que a la escuela se va a alcanzar conocimiento. Ese es nuestro sentido, nuestra razón de ser. De ahí somos, eso es lo que nos da la posibilidad de ser docentes, de ser directores, de ser supervisores, de ser profesores, de ser alumnos. Necesitamos recuperar la cultura del esfuerzo. Aprender no es sencillo, pero aprender no solamente nos da el conocimiento, sino nos da habilidades socioemocionales, nos da motivación. La motivación es indispensable para movernos hacia el conocimiento, pero también para perseverar. El esfuerzo para aprender tiene que ser valorado, no el facilismo, no el medio lo hago. Para eso necesitamos convencer a los maestros de que necesitan poner
el escalón o el listón cada vez más alto, pero también necesitamos convencerlos de que sus alumnos pueden. En la medida en que una escuela cultiva altas expectativas sobre sus posibilidades, es en la medida en que está más cerca de alcanzar el éxito. Ustedes como supervisores tienen que tener esas altas expectativas de que sus escuelas pueden ser cada vez mejores. Los directores tienen que tener expectativas altas. Los maestros tienen que tener altas expectativas sobre sus alumnos y todos esforzarse. Nos hemos privado de este placer del esfuerzo y todo queremos que se nos dé enseguida, de manera automática. No, tenemos que aprender a esforzarnos. Tenemos que saber que el aprendizaje se alcanza con esfuerzo y saber que nos educa tanto el logro del aprendizaje como el proceso. Y eso requiere evidentemente de otra virtud que tenemos que cultivar todos, la perseverancia. Hemos dicho que algo que es importante es trabajar en las habilidades socioemocionales de los alumnos, pero también de nosotros mismos. Y tenemos que hacerlo no por aparte, quiero insistir en ello, no por aparte, no es algo además, es lo que hacemos en el trabajo cotidiano, pero poniendo atención en ello. Ya lo he mencionado de alguna manera, el autoconocimiento, cómo yo me siento ante el aprendizaje, cómo me siento ante la exigencia, cómo reacciono, por qué lo hago. El autocontrol es fundamental para poder aprender. Nada de que ya me cansé, ya me harté, ya me paré de la silla y ya me fui. No, yo tengo que permanecer sentado en mi pupitre hasta que el maestro me lo indique, aunque ya esté harto de estar sentado. Eso es un gran aprendizaje. Parecería ser una cosa sin chiste. Eso va generando autocontrol. Desde luego la motivación interna, querer aprender, moverme, la empatía, ser capaz de ponerme en los zapatos del otro. Muchos de nuestros conflictos con las familias vienen de nuestra poca disposición a ponerme en los zapatos de la señora que llega a hablarme de su hijo. Habilidad social, ser capaz de interpretar a los demás y comunicarme con ellos. Estas habilidades nos ayudan a ir generando ambientes de convivencia, pero tienen que ser decisiones de la escuela. Pasamos a la que sigue, por favor. Cuando ya tenemos el problema, porque muchas veces estamos ya en condiciones de tener un problema en la escuela, tenemos que trabajar por mejorar el clima y evitar la violencia. Ahí hay puntos que son sencillos, pero que son relevantes. Uno de ellos es no conformarnos con denominar a alguien víctima o victimario. Las víctimas a veces son menos víctimas, por decirlo así, que los victimarios. Las principales víctimas son los que están agrediendo. No dejemos a esos niños solos. Trabajemos con ellos, hablemos con ellos, démosles la posibilidad de cambiar. A los 10 años, a los 12 años, a los 13 años, nadie está perdido. Hay que darles y hacerlo desde el fondo del corazón la posibilidad de cambiar. No sancionar y juzgar como casos perdidos. Olvidémonos de que alguno de nuestros alumnos es un caso perdido. Eso no existe. Existen profesores, directores, supervisores que se dan por vencidos. Ese es otro tema. Familias que pueden darse por vencidas. Pero aquí, hablando de habilidades socioemocionales, se trata de perseverar. No hay que dejar pasar el tiempo. Hay que trabajar en la prevención.
siempre será mejor prevenir. Y hay un tema aquí muy importante, tenemos que formarnos a nosotros mismos, tenemos que desarrollarnos profesionalmente, tenemos que aprender para hacer mejor nuestro trabajo. Y esa formación debe alcanzar a los padres. Como se dice siempre, aprendemos para hacer muchas cosas, pero no aprendemos para ser padres. Quienes están en circunstancias más desfavorecidas, menos aprenden a ser padres. Ayudémosles desde la escuela a aprender los rasgos más sencillos de lo que significa atender a un niño, que son cosas muy elementales. ¿Por qué el niño tiene que ir limpio a la escuela? ¿Por qué tiene que ir abrigado? ¿Por qué tiene que llevar sus cosas? Esos detalles forman a los padres. Y desde luego que en todos estos fenómenos de violencia, de acoso, hay un tema que tiene que ver con los poderes. Hay poderes que se establecen y esos poderes minimizan a otros. Y usamos esos poderes sobre todo en contra de los que no son como nosotros. Si son indígenas, porque son indígenas, si son rubios, porque son rubios, si son inteligentes, porque son inteligentes, si les cuesta aprender, porque les cuesta aprender. Cuando se trata de imponer el poder, toda diferencia sirve para ello. Tenemos que luchar en las escuelas contra la discriminación de cualquier manera. Y tenemos que ser claros, en nuestras escuelas existe discriminación. Si no lo entendemos, si no lo aceptamos, no vamos a poder combatir esto. Todavía seguimos pensando que las niñas no nos sirven para ciertos aprendizajes. Todavía seguimos aceptando que llegue el papá y diga, ya me la voy a llevar porque la necesito más en la casa. Sí, ándele, señor, al fin y al cabo que de todas maneras no va a pasar de la primaria. No aceptemos eso. Todos los niños son capaces de aprender, sean quienes sean. No demos lugar a que en nuestras escuelas se reproduzcan estos estereotipos. Nada nos hace tanto daño para promover una convivencia sana como el estereotipo. Podemos combatirlo, podemos trabajarlo. Nuestros libros abordan temas sobre derechos humanos. Bueno, los derechos humanos son eso, la posibilidad de saber que todos somos capaces. La escuela tiene que construir esa posibilidad de ser capaz de atender. Yo cierro aquí mi conversación expresándoles a ustedes esta convicción. Sí podemos generar ambientes en las escuelas donde para todos sea posible aprender y desarrollarse de una manera sana. Nos va a costar trabajo, es un trabajo diario, pero es un trabajo viable y posible. Muchísimas gracias por su atención.